Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 36. Bueno, yo le voy a decir hasta dónde. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Vamos a leer hasta ahí y en un momento más vamos a leer un poco más. Vamos a continuar un poco más. Este pasaje es muy conocido en los evangelios, ¿verdad? La oración en Getsemaní. Este pasaje fue uno de los que más impactaron. ¿Se acuerdan cuando salió la película de La Pasión de Cristo? Me parece que fue en 2011, por ahí, o antes. Si alguien tiene por ahí el dato, bueno, nos ayudaría. Pero La Pasión de Cristo, no creo que fue antes. Si ustedes se acuerdan, la película comienza con 2004. Mira, ya me estaba yendo muy adelante en el tiempo. En 2004 la película comienza con Jesús orando en Getsemaní. Y muchas personas, bueno, obviamente cuando la primera vez que uno ve esa película es muy impactante en cuanto a las escenas donde Jesús es golpeado, es azotado y es crucificado. Era mucha gente que no tenía, no estaba familiarizada con la magnitud de los eventos, con la crudeza con la que se trató el asunto. Ahí en la película hubo reportes de personas se desmayaban, personas no soportaban ver la película. Y en los cines, después de la primera semana que la película estuvo en exhibición, de la segunda semana en adelante había ambulancias afuera de los cines, afuera en el estacionamiento, porque mucha gente se desmayaba y mucha gente entraba en pánico, entraban en crisis de pánico y tenían que sacarlos de la sala del cine porque se ponían muy mal. En realidad fue un estrés ir a ver esa película al cine. Fue algo muy estresante, nada más estábamos esperando
todo el mundo llorando, nada más estamos esperando a ver quién caía primero, si el de la derecha o el de la izquierda. Pero en resumen, para los cristianos, después, ya algunas semanas después, según la mayoría de las encuestas que se hicieron, la escena más impactante, la escena que más dejó así como que una marca en la vida de los cristianos, no fue las escenas de la crucifixión ni de la flagelación, sino fue la escena de Getsemaní. Fue la escena donde comienza la película, cuando él está orando. La mayoría de los cristianos dijeron que esa escena fue la que más les impactó, porque la escena de la flagelación y de la crucifixión, aunque es muy impactante en lo visual, impacta mucho en lo visual, pero en realidad eso ya lo sabíamos. O sea, ya sabíamos que Jesús era crucificado, aunque nunca lo habíamos visto de esa manera. Pero ver la parte humana de Jesús en esa angustia, en esa aflicción, esa fue la escena que más impactó. Fue, según las encuestas, los cristianos fueron más impactados por esa escena que por las escenas donde había violencia. Porque en este pasaje Jesús va al huerto de Getsemaní, que seguramente era un lugar en donde ya era costumbre para él y para sus discípulos ir a tener momentos tal vez donde podían estar en el silencio, a solas, sin nadie que los molestara, porque el huerto estaba en el Monte de los Olivos, en la parte alta del Monte de los Olivos, y era una propiedad privada. O sea, no era que estuviera así nada más en el campo. No, era una propiedad privada, era un huerto, le pertenecía a alguien. Probablemente, ¿verdad? Dicen algunas personas que probablemente el dueño de ese huerto era amigo de Jesús y le daba oportunidad de que él estuviera ahí en el huerto, porque era un lugar muy tranquilo, muy solitario, y desde ahí había una vista muy, muy directa sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces seguramente Jesús oró ahí muchas veces en Getsemaní, pero en esta ocasión Jesús se encuentra en una condición que verdaderamente es impactante, verdaderamente es de llamar la atención. Las palabras que Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 38, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esas palabras de Jesús dan a entender que él estaba sintiendo una aflicción, estaba sintiendo un peso, ¿cómo llamarlo? Una opresión. Se sentía oprimido con una carga que dice la Biblia que él sentía que estaba agonizando. Cuando él dice mi alma está triste hasta la muerte, realmente él sentía que estaba muriendo. Tal vez incluso le costaba trabajo respirar, tal vez su corazón, los latidos estaban, su ritmo cardíaco, ¿verdad?, estaba muy acelerado. Tal vez, no sé, físicamente su cuerpo, ¿verdad?, estaba entrando en una crisis a causa del estrés. Y Jesús nos muestra en esta parte una faceta de su vida que no estamos acostumbrados a ver. En el Evangelio de Lucas, en el versículo 22, capítulo 22, versículo 44, nos dice algo muy interesante. Dice, ahorita lo tenemos, Lucas dice: y estando en agonía, dice Lucas, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús en ese momento estaba sometido
a tal nivel de estrés, a tal cantidad de estrés, que la presión en su cuerpo, mire, cuando una persona está sometida a un estrés, el estrés puede causarle la muerte a una persona. Cuando una persona está sometida a un nivel de estrés descontrolado, el cuerpo comienza a fallar. El cuerpo no puede funcionar bien. En una ocasión tuvimos la oportunidad de ir a orar al hospital por unos hermanos, una hermana, primero fue una hermana que el estrés por su trabajo, ella y su esposo tenían un negocio, y el esposo tuvo una crisis y casi lleva el negocio a la ruina. Y cuando casi él estaba llevando el negocio a la ruina, porque tuvo una crisis de alcoholismo y se le juntaron un montón de cosas, entonces ella tomó el control de las riendas del negocio, pero el negocio ya se encontraba en una situación muy crítica, y los acreedores, los problemas, debían muchísimo dinero, y problemas familiares, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. Y esa mujer estaba sometida a tal nivel de estrés que en un momento, estando ella en su trabajo, se paralizó. Su cuerpo quedó completamente rígido y no la podían hacer que reaccionara. Y tuvieron que llevarla al hospital, tuvieron que llamar a una ambulancia y la llevaron al hospital y la conectaron a una máquina para que pudiera respirar, porque su nivel de oxigenación estaba muy bajo, porque sus pulmones dejaron de trabajar por la parálisis. Todo su cuerpo se paralizó, sus órganos estaban trabajando a un porcentaje muy bajo, muy bajo. Y los doctores dijeron que verdaderamente fue un milagro que no muriera. Pero una de las secuelas que ella tuvo fue que sus niveles de plaquetas se bajaron, y tuvo los mismos síntomas que tiene una persona con dengue hemorrágico. Comenzó a manifestar hemorragia, comenzó a manifestar sangrado, y todo eso fue a causa del estrés. Todo eso fue porque tuvo una presión, una carga muy fuerte de estrés, y casi se muere por el estrés. Ahora, el estrés es algo necesario en nuestras vidas. El estrés es algo que necesitamos porque nos mantiene alerta y nos mantiene cumpliendo con nuestras responsabilidades. Entonces, el cierto grado de estrés es necesario en nuestra vida. El problema es cuando esos niveles se descontrolan. El problema es cuando ese nivel de estrés ya se sale, ¿verdad?, de las proporciones normales, de las proporciones que debe tener, y comienza a causar un mal funcionamiento de todo nuestro sistema, ¿verdad?, de todo nuestro cuerpo. Entonces el Señor Jesús estuvo sometido a un nivel de estrés. Muchas personas relacionan el lugar donde Él estaba, el huerto del Getsemaní, era un huerto de olivos, y en ese huerto había una prensa donde las aceitunas eran aplastadas, eran prensadas para extraerles el aceite. Entonces muchas personas relacionan el lugar donde Jesús estaba como si Jesús él mismo hubiera sido prensado, él mismo hubiera sido sometido a una presión tan fuerte que la Biblia dice que Lucas registra que comenzó a sudar gotas de sangre. Sus vasos capilares en la cabeza no aguantaron la presión, el estrés, se reventaron y comenzó a sangrar. Comenzó a sangrar por los poros como si fuera sudor. Entonces, imagínense
en ese momento lo que la agonía del Señor Jesús representó, tal vez si hubiéramos podido medir, si en ese momento que Jesús estaba, dice la Biblia, que estando en agonía, oraba más intensamente, si en ese momento hubiéramos podido ponerle a Jesús un oxímetro y los aparatos con los que miden el ritmo cardíaco y eso, tal vez hubiera sido de espantarse las lecturas que hubiera arrojado, ¿verdad? Tal vez hubiera sido algo difícil de creer. Si un médico hubiera estado ahí con Jesús, le hubiera dicho: oye, relájate porque estás a punto de que te dé un infarto. Relájate porque estás a punto de que te dé un derrame, estás a punto de que te dé una parálisis, de que quedes mal, ¿verdad? Tienes que tranquilizarte. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba en esa agonía, oraba más intensamente. Ahora quiero que veas esto que estamos planteando aquí. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre más sabio, el hombre más íntegro y todo lo que usted le quiera poner. Cuando él estuvo en una situación que lo rebasaba, cuando él estuvo en una situación que escapaba de su control, que no estaba ya en sus manos, y aquí la Biblia nos dice de una manera muy interesante qué fue lo que Jesús hizo. Dice que en primer lugar fue a un lugar donde pudiera desconectarse de todo y de todos. Estaban en el aposento alto unos momentos antes y Jesús los saca, lleva a sus discípulos hasta el monte de los olivos, hasta el huerto de Getsemaní. Y no solamente se apartó con los 12, pero dice que tomó a los que eran los más allegados a él, a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, y les dijo: quiero que vengan conmigo, porque quiero que oremos, quiero que ustedes oren conmigo. Y los dejó en un lugar y él se adelantó, dice que avanzó un poco más, porque tal vez no quería que lo escucharan, no quería que escucharan su llanto, sus palabras de sufrimiento, sus palabras de súplica delante del Padre, pero quería que lo acompañaran a orar. Y les abrió su corazón, les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo. Entonces, en primer lugar, el Señor buscó desconectarse de todo y solamente se quedó cerca de su círculo más íntimo. Y número 2, fue a orar. Fue a orar. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo algo muy interesante, que cuando Jesús se encontraba en la situación más crítica de su vida, hizo algo: oró. Y esto nos enseña, hermano, que nosotros quiénes somos o quién creemos que somos para no orar. Porque nosotros muchas veces tenemos problemas, estamos metidos en situaciones tan difíciles que nos llegan a veces y que no sabemos cómo superarlas, y parece ser que lo último que estamos dispuestos a hacer es orar. Y aquí Jesús nos está dando el ejemplo. Cuando él estaba en la situación más crítica en su vida, lo que él usó, el recurso al que él acudió, al que él apeló, fue la oración. Él buscó un lugar, él buscó una ocasión donde nadie lo interrumpiera, donde nadie
nadie que no compartiera su mismo sentir estuviera cerca de él, ¿no? Y a veces no podemos aislarnos del mundo, hermano. A veces es imposible, pero cuando tenemos la oportunidad debemos hacerlo. Cuando tenemos, a veces que nos gana, ¿verdad? El ajetreo, el vaivén, el día a día, pero de repente tú puedes orar todos los días, ¿verdad? Cuando te despiertas en la mañana, cuando vas camino al trabajo, a la escuela, cuando tienes un momento a solas, puedes orar todo. Y sí, está bien, pero qué bueno es que en la semana podamos hacerlo tal vez un par de ocasiones o más, si es posible, buscar un momento y buscar un lugar donde podamos desconectarnos de todo, donde podamos dejar un momento las redes sociales, podamos dejar un momento las noticias, podamos dejar un momento todo lo que está pasando en el mundo, a nuestro alrededor, podamos despejar nuestra mente y podamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Silenciar todas las demás voces y poder decirle al Señor: Señor, déjame escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Quiero conocer tu voluntad. Cuando tú buscas ese tiempo a solas con Dios, trae bendición a tu vida. Dios responde, hermano. Cuando tú y yo buscamos ese tiempo a solas con el Señor responde. El Señor Jesús fue a Getsemaní por una razón, porque Él sabía que aunque Él había vivido toda su vida obedeciendo a la voluntad de Dios, pero estaba a punto de llegar el momento cumbre, el momento que venía a ser el cierre de toda esa vida de obediencia a la voluntad de Dios, y venía a manifestarse en ese momento, el momento donde Él tenía, de ese momento dependía todo, pues todo lo que Él había vivido, todo lo que Él había dicho, todo lo que Él había hecho, apuntaba hacia este momento. Y entonces Él decidió de qué manera iba a enfrentar ese momento y escogió la oración. Escogió la oración. Llevó a sus discípulos y les pidió a los 3 más cercanos, a los que Él consideró que podían compartir, porque Él les había dicho, estando en el aposento alto, en la última cena, en lo que conocemos como la última cena, Él les habló claramente. Les dijo: dentro de unos momentos el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, y va a ser blasfemado, y va a ser torturado, y va a ser muerto. Dice: pero es necesario que todo esto acontezca, pero al tercer día se levantará de los muertos. Les habló claramente, les dijo lo que iba a pasar. Entonces Él, humanamente hablando, Él creyó, Él escogió a estos 3 discípulos que eran los que mejor conectaban con Él, y Él dijo: estos 3 no me van a dejar solo. Estos 3, a lo mejor los demás como que medio, como que no muy bien agarran la onda, pero estos 3 no me van a dejar solo, van a compartir conmigo esta carga. Y dice la Biblia que les encargó que oraran con Él, y Él se fue más adelante a orar, y durante 1 hora oró. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Dice la Biblia, estaban durmiendo. Ahora la pregunta es: ¿compartían ellos la misma carga que Jesús? ¿Entendían ellos la situación por la que Jesús estaba pasando? No alcanzaron a entenderlo, no alcanzaron a comprenderlo.
Dice la Biblia que ellos durmieron y Jesús les reclamó, Jesús les dijo: no han podido velar conmigo una hora, tan siquiera una hora. Hermano, qué diferente hubiera sido para Pedro y los otros dos si hubieran podido velar con el Señor una hora. Qué diferente sería para nosotros, hermano, la vida si pudiéramos orar por lo menos una hora diaria. Qué diferente serían nuestras vidas. Me acuerdo que había una hermana hace muchos años, ya partió con el Señor, pero ella siempre, cuando estábamos hablando acerca de la oración y acerca de la voluntad de Dios y todo eso, ella siempre decía una frase, decía: y más tuviéramos si más orar. Esa hermana decía así, decía, y cuando alguien decía, pero bueno, Dios ha hecho esto, y siempre decía, pero más tuviéramos si más oráramos. Qué importante es la oración. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en donde necesitamos de una manera muy especial poder tomar buenas decisiones. Acuérdese, la primera parte se llamó el intelecto consagrado, la segunda parte se llamó las emociones consagradas. Esta, que es la última parte, se llama la voluntad consagrada. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la voluntad de Dios, no en la nuestra, ¿verdad? Entonces nosotros aprendemos a consagrar nuestra voluntad a Dios. No quiere decir que vamos a perder la capacidad de pensar o de razonar por nosotros mismos. Mira, cuando Dios nos creó, como decíamos la vez pasada, cuando Dios nos creó a los seres humanos, nos creó en un estado perfecto, una condición perfecta. Las emociones, los pensamientos, la voluntad de los seres humanos estaba en perfecto estado. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío. Eso está en la Biblia, aunque no está explícitamente, pero de principio a fin el Señor nos habla a través de la Escritura y nos dice: escoge lo bueno, escoge lo bueno. Hay personas que no creen en el libre albedrío. Hay personas que dicen: no, es que no tenemos libre albedrío. Solamente el ser humano por naturaleza escoge el mal. Pero si eso fuera verdad, entonces eso haría quedar muy mal a Dios. Cuando el Señor dice por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 28, cuando dice: he aquí pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte, para que ustedes escojan. Y dice: escoge pues el bien para que vivas. Ahí les está diciendo: escojan. ¿Qué quiere decir? Que Él nos ha dado la capacidad de escoger. Cuando Josué en el capítulo 24, ¿verdad?, está en el monte Gerizim y está ya delante de todo el pueblo y les dice: si bien os parece servir a los dioses a los que sirvieron vuestros padres antes de cruzar el Jordán, háganlo. Y si mejor os parece servir a los dioses de estas tierras en donde estamos ahora, háganlo. Dice Josué: pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos. Cuando Elías está, ¿verdad?, Segunda de Reyes 17, cuando está en el monte Carmelo delante de los profetas de Baal y delante del pueblo, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. O sea, ¿qué le está diciendo? Tomen una decisión. Jesús en el Sermón del Monte le dice a los discípulos: hay una puerta angosta y hay una puerta ancha.
A la puerta que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida es angosto. Y dice Jesús, esfuércense para entrar. Esfuércense para entrar. Porque el camino y la puerta que llevan a la perdición, dice, es ancha y son muchos los que entran por esa puerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Que Él nos ha dado la capacidad de escoger. Eso se llama el libre albedrío. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Tenemos una voluntad. La voluntad la podemos definir como una fuerza espiritual presente en cada persona que la hace hacer o no hacer alguna cosa. Esa es la definición de voluntad. Una fuerza espiritual presente en cada persona que la hace hacer o no hacer alguna cosa. En Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo habla acerca de la condición en la que nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales, en el versículo anterior está hablando de los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, dice el apóstol Pablo, antes de que conociéramos a Cristo, antes de que le entregáramos al Señor nuestra vida, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es la carne? ¿No? La carne, lo que el apóstol Pablo se refiere como carne, es la naturaleza caída. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un estado perfecto. Todo su ser estaba perfectamente en equilibrio. Cuando el pecado entra, el pecado distorsiona todo. El pecado distorsiona. Haga de cuenta que el ser humano en la totalidad de su ser, en su alma, era como un libro donde estaba todo escrito, cómo funcionaba, todas las instrucciones. Haga de cuenta que ese era el alma. Y el pecado viene a ser como un frasco de tinta que se riega sobre el libro, sobre las hojas del libro. Todo queda hecho una confusión, todo queda hecho un caos. Ya nadie puede entender cómo funciona, ya nadie puede saber cómo arreglarlo, ya nadie puede saber qué hacer o cómo hacer, y entonces cada quien comienza a hacer lo que mejor le parece. Esa es la naturaleza caída que heredamos por la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Ellos desobedecieron, y la desobediencia a la voluntad de Dios, el pecado se volvió como un virus, lo heredamos, lo fuimos heredando, se metió en nuestros genes y lo fuimos heredando. ¿Se acuerda que el domingo estábamos leyendo un pasaje donde el apóstol Pablo dice en Corintios, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados? Por eso hay personas que dicen, no sé si alguna vez usted ha escuchado gente que dice, ay, pero qué injusto es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Si los que desobedecieron fueron Adán y Eva, ¿por qué nosotros heredamos, ¿verdad? Esa naturaleza pecaminosa si nosotros no habíamos pecado? Y sí, realmente si lo vemos desde ese punto de vista puede parecer injusto, pero hay algo que es más injusto todavía, que por la obediencia de Jesús, esa obediencia también
a todos los que nos convertimos a Cristo, todos los que nos acercamos a la cruz de Cristo, esa obediencia de Jesús también se nos transmite a cada uno de nosotros. Así como es parejo, ¿verdad? Así como la desobediencia de Adán se transmitió a todos sus hijos, así también la obediencia de Cristo se transmite, y la vida de Cristo se transmite a todos sus hijos. Amén. Entonces, dice que heredamos esa naturaleza y éramos, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos para hacer la voluntad de esa naturaleza, la voluntad de la carne, la voluntad que va en sentido opuesto a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Todos en nuestra naturaleza humana íbamos en contra de la voluntad de Dios. Es lo que nos lleva, esa naturaleza pecaminosa que heredamos, es la que nos hace seguir deseos egoístas y tomar decisiones equivocadas. Por eso Jesús nos enseña y nos dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. O sea, nuestra voluntad también tenemos que rendirla, también con nuestra voluntad tenemos que amar al Señor, amar a Dios y glorificar a Dios a través de obedecerle. Fíjese cómo las tres partes de nuestra alma, las emociones, el intelecto y la voluntad, se conjugan, tienen una sinergia, tienen una actividad, ¿verdad? Que en conjunto. Habíamos dicho la vez pasada que aunque el intelecto también sufre daños, pero las emociones es el área en donde más se refleja el daño que hace el pecado. Las emociones es la parte, digámoslo así, más sensible en nuestra alma, y es ahí donde se refleja el daño del pecado. Y esas emociones, aunque afectan, ¿verdad? Y nos dan el deseo de hacer algunas cosas, es la voluntad la que determina que se haga, que algo se haga. Entonces, muchas veces, no sé si usted alguna vez le ha pasado, o al primo de un amigo, ¿verdad? Cuando dicen: es que yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero no puedo dejar de hacerlo, no me puedo resistir, no me puedo aguantar, ¿verdad? Muchos cristianos que se alejan de la iglesia y se van al mundo, cuando regresan dicen: es que era una agonía, porque yo quería pecar, pero no podía pecar a gusto, porque estaba pecando y en mi mente estaba sonando mi voz interior diciéndome: lo que estás haciendo está mal. Mi conciencia acusándome, diciéndome: lo que estás haciendo está mal. Hay personas que yo las he visto que han venido aquí cuando estamos en la iglesia, y hay personas que vienen completamente drogados, completamente alcoholizados, y vienen a pedir dinero, y lo primero que te dicen: había un muchacho que venía y venía siempre bien drogado, y lo primero que me decía es: yo también fui cristiano, me decía, y yo también estuve en una iglesia, y comenzaba a recitar versículos de memoria. Comenzaba a decir: sí, porque yo sé que dice en Isaías tal, y yo sé que dice en Jeremías, y yo sé que dice Mateo, y yo sé que dice Apocalipsis, y comenzaba a citar versículos. O sea, en su mente, en su intelecto, tenía la información correcta, porque cada vez que le intentábamos decir: sí, pero mira, estás mal, decía: no, sí, yo sé que estoy mal, porque la Biblia dice tal y tal y tal, y sacaba versículos. Entonces, en su intelecto él tenía la información correcta, pero como sus emociones estaban dañadas, sus emociones hacían tergiversar su voluntad, y entonces
Mira, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver qué dice Pablo. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de su naturaleza humana, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Algunas personas creen que cuando Pablo está diciendo estas palabras, se está poniendo en los zapatos de un cristiano que anda en la carne, que está caído. Y algunas otras personas dicen que no, que está hablando de él. Entonces aquí Pablo se mete en una especie de monólogo bastante intenso, bastante fuerte. Y dice Pablo, yo sé que en mi carne no está hacer el bien, en mi carne. ¿Qué significa esto? Significa que si yo bajo la guardia, si yo, como decimos, aflojo el paso tantito, la carne toma el lugar, la carne se adelanta. La carne, la naturaleza humana, no podemos deshacernos de ella. Está en nosotros. La vieja naturaleza está en nosotros. Pero el punto es que no permitimos, no dejamos que esa vieja naturaleza tome el control, ¿no? Mantenemos una comunión con el Señor y mantenemos, como dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Mantenemos avivado el fuego, avivado el espíritu. Cuando Pablo dice no apaguéis el espíritu, está diciendo mantengan esa comunión con Dios, mantengan esa espiritualidad. Algunas personas lo han expuesto de esta manera: si tú tienes dos perros que son exactamente iguales en forma, en tamaño, en fuerza, pero si esos dos perros pelean, ¿cuál de los dos gana? Y la respuesta es el que está mejor alimentado, el que es más fuerte, ¿no? Entonces, dentro de nosotros está, dice Pablo, el espíritu y la carne, y los dos se oponen para que no hagamos lo que queramos. O sea, el espíritu no nos deja. El espíritu es esa conciencia de parte de Dios que está en nosotros y que nos dice: esto que estás haciendo no le agrada a Dios, y no nos deja. Es una voz que no podemos callar, ¿verdad? Que sí puede llegar en casos extremos, sí puede llegar un momento en que ya no la podamos escuchar, pero no la podemos hacer callar. Y muchas personas sufren porque dicen: yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto, yo sé que lo que estoy haciendo no le agrada a Dios, pero no puedo. Y aquí viene algo que es muy de la vida diaria, ¿verdad? De lo cotidiano. Hay personas que dicen: hermano, es que yo cuando de pronto me encuentro en una situación que las cosas se salen de control, de repente me encuentro en una situación que ya no puedo poner el freno, ya no puedo detenerme. Personas que dicen: es que fui a una fiesta con unos amigos, me invitaron a una fiesta, a unos 15 años, a una boda de un familiar, de un amigo,
Dice, y todo estaba muy bien hasta que me pusieron delante una botella. Dice, y me decía esta persona, dice, y hermano, yo una vez que huelo el alcohol ya no puedo detenerme. Ya una vez que huelo el alcohol, ya no hay poder humano que haga que yo vuelva atrás. Me pierdo. Dice, y siempre digo, nada más una me voy a tomar. Dice, nada más tantito, nada más, decimos, ¿verdad? Para socializar. Y al rato ahí salen en TikTok, ¿verdad? Haciendo todos borrachos ahí, haciendo el ridículo, ¿verdad? Y al rato ahí los suben a internet, todo el mundo los ve y todo el mundo se ríe de ellos. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque mire, hay personas que juegan con esto. Mira, una vez un hermano me dijo, había un hermano que venía a la iglesia hace muchos años y él no podía dejar el cigarro. De hecho no pudo nunca, se fue y ya no lo vimos de nuevo. Pero él quería dejar el cigarro y él decía, mira, yo oré y le dije a Dios, dice, puse la cajetilla de cigarros en la mesa y me alejé, caminé hacia atrás y le dije a Dios, voy a caminar hacia donde están los cigarros y voy a agarrar un cigarro y me lo voy a fumar. Si no es tu voluntad, haz que yo no llegue a donde están los cigarros. Deténme antes de que yo llegue a donde están los cigarros. Y dice, y como no me detuvo, dice, pues que agarro y que me fumo toda la cajetilla. Entonces, miren, hermano, aquí hay algo muy importante. Cuando muchas veces nuestra voluntad la acostumbramos, la voluntad es como un caballo. ¿Alguien ha montado caballo así de manera continua? Mira, ¿sabes cuál era el GPS de la antigüedad? Como espiaban a la gente, te voy a decir cómo era. Cuando tú agarras un caballo, allá en el rancho íbamos a hacer los mandados a caballo. Entonces agarrabas el caballo, te ibas al pueblo y ya cuando ibas llegando al pueblo le soltabas la rienda al caballo y el caballo guardaba el GPS las últimas ubicaciones. Había caballos que tú decías, me voy a ir, voy a agarrar el caballo de fulano de tal, y agarrabas el caballo y cuando ibas llegando al pueblo le soltabas la rienda y mira, derechito a la cantina se metía el caballo, derechito a la cantina. Ya no le tenías que hacer ni que nada, no le movías nada, derechito a la cantina. El caballo ya sabía para dónde, ya tenía grabado el camino, y había veces que lo querías enderezar con la rienda y el caballo quería ir para la cantina y el caballo quería ir para donde él quería y tenías que meterle ahí un poquito de enjundia, ¿verdad? Para que fuera a donde tú querías ir. Entonces la voluntad del ser humano se acostumbra, hermano. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a los Corintios, a la iglesia, le dice, ustedes son maduros en su manera de pensar para el mal, pero para hacer lo bueno son niños, no saben hacer lo bueno. Y debería ser al revés. Deberíamos ser muy maduros y muy buenos para hacer lo bueno. Y deberíamos ser como niños inocentes, niños inexpertos a la hora de enfrentar el mal. Pero dice Pablo, pero somos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad que cuando pretendemos hacer la voluntad de Dios, ahí relincha el caballo. Ahí es donde nos cuesta, nos atoramos un poco porque no estamos acostumbrados. Dice el apóstol Pablo, estamos habituados a hacer el mal. Aprendan, dice Pablo, a hacer el bien. Pero estamos habituados a hacer el mal. Ya la carnalidad, el pecado es una costumbre, es tal costumbre en nosotros
que cuando queremos hacer la voluntad de Dios, la carne se revela, hermano. La carne va a decir: no, espérate, de aquí no soy. Esto no es mi ambiente, mi vida. Esto no va conmigo. La carne siempre se va a revelar, hermano. La carne no va a querer hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Someter la carne. Por eso el Señor decía: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que morir a la carne. Cada día tenemos que ir ganando terreno, hermano. Podemos, mira, hay algo muy importante que es el ayuno. El ayuno es una herramienta que la tenemos, hermano, arrumbada, la tenemos arrinconada, la tenemos ahí oxidándose muchas veces y no echamos mano de ella. Y el ayuno es una herramienta muy eficaz en la vida del cristiano, porque el ayuno nos ayuda a someter nuestros apetitos. Este domingo no, al siguiente domingo voy a estar compartiendo un tema acerca del ayuno. Por eso no los quiero spoilear mucho, pero uno de los, no uno de los apetitos, el apetito más descontrolado, más distorsionado que el ser humano tiene, ¿sabe cuál es? El de los alimentos, el de la comida. Hermano, hay lugares, centros de ayuda donde gente sale adelante de adicción a las drogas, de adicción al alcohol, de adicción a la pornografía, de adicción a muchas cosas. Pero se necesita de verdad casi un milagro para que la gente deje la adicción a la comida. De verdad, es lo más difícil que hay para controlar el apetito. Es lo más difícil. Y les repito, no me quiero meter mucho en el tema, pero tiene que ver con todo lo que venimos arrastrando del pasado, donde muchas veces hay adultos que dicen: es que cuando yo era niño iba a la tienda y veía los gansitos y quería comerme un gansito, pues no me alcanzaba porque nada más me mandaban con lo de las tortillas. Y entonces cuando ya es adulto y trabaja, ahora va al súper y se compra cajas de gansitos y se los lleva a su casa, y entonces en la madrugada, cuando está viendo televisión, se atasca de gansitos. Y entonces vienen, y eso es un reflejo externo, eso es como un termómetro. La comida es como un termómetro. Por eso el Señor nos manda a ayunar, porque la comida es como un termómetro externo. Porque si nuestro apetito por los alimentos no lo podemos controlar, menos podemos controlar nuestros apetitos por el pecado, nuestros apetitos carnales. No somos dueños de nuestra voluntad. Hay personas que van manejando en la calle y ven un puesto de tacos y en la siguiente esquina se dan la vuelta y dicen: no, estos tacos no estaban en mis planes, pero no los voy a despreciar, ¿verdad? Y se regresan y dicen: no, yo no sabía que habían puesto, ahora estos tacos, ¿verdad? Los tengo que probar. Y entonces no podemos controlar los apetitos. Tenemos esa parte en nuestras emociones, están distorsionadas. Entonces, cuando nuestra voluntad está estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, hermano, el reino de Dios, un reino tiene muchas características. Si preguntamos cuáles son los elementos que tú puedes decir, ¿qué hay en un reino? La gente puede decir: no, pues hay un castillo, hay caballos, ¿verdad? Hay princesas, hay todo lo que vemos en las películas, ¿verdad? Que hay en los reinos. Pero hay un elemento que es esencial para, pues, sobre todo, hay un rey, ¿verdad? Por supuesto, hay un rey. Pero hay un elemento que tiene que haber para que eso se llame reino. Si no hay ese elemento,
eso no es un reino. Y ese elemento es la voluntad del rey. Para que un reino sea reino, es porque ahí se hace lo que el rey dice. Si el rey da una orden y alguien no se somete a esa orden, ¿sabes qué pasaba en la antigüedad? Venía el rey con su ejército y mataba a toda la gente de una aldea o de una familia cuando alguien no se sometía a la voluntad del rey. Porque el reino significa que la voluntad del rey se impone sobre cualquier otra cosa. El rey hace lo que él quiere. La palabra del rey se cumple. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios es nuestro rey y vivimos ajenos a su voluntad? No podemos nosotros decir que Dios es nuestro rey si solamente vivimos haciendo nuestra voluntad y ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Decimos que el Señor es nuestro rey, y decíamos hace unos días, pero la canción favorita de todos los que están en la carne es pero sigo siendo el rey, ¿verdad? Esa es nuestra canción favorita, porque nosotros seguimos siendo rey en nuestra vida. Seguimos haciendo nuestra voluntad, y la voluntad, hermanos, se fortalece. La carne se fortalece. La carne y el espíritu, muchas veces lo hemos puesto este ejemplo. Imagínense un perro, de esos perros grandotes que en vez de perros parecen osos, esos perros grandotes bien fuertes. Ahora imagínense a un niño pequeño sosteniendo la correa del perro y de pronto pasa corriendo un gato. ¿Qué cree que va a suceder? El perro va a correr persiguiendo al gato. ¿Y usted cree que el niño va a poder detener al perro? Se lo va a llevar, ¿verdad? Como papalote, ahí va a ir el pobre niño. Pero ¿qué sucede? Todo lo contrario, ¿verdad? Si tenemos a una persona grande, fuerte, y de esos perros chiquititos, ¿verdad? Esos perros chihuahua chiquititos, y de repente pasa el gato corriendo y el perro sale corriendo, ¿qué va a suceder? Cuando siente el tirón, ¿verdad? Hasta la lengua sacan cuando sienten el tirón, no pueden avanzar, se tienen que sujetar, ¿verdad? El amo los está sujetando, está diciendo, aquí te quedas. Bueno, cuando vivimos en la carne es el perro grande y nosotros somos el niño pequeño. Y cuando pasa la tentación, ¿crees que vamos a poder ser capaces de detener nuestra voluntad, de detener a la carne? No. Yo he platicado con gente que me dice, pastor, es que yo oré, así como el del cigarro, ¿verdad? Dice, yo oré. Ok, volvemos al punto. Gente que dice, es que pastor, llega un momento que ya no me puedo detener, llega un momento que ya los frenos no me agarran, llega un momento que ya por más que yo quiera, ya no puedo. Ok, yo te creo. Si tú me dices que hay un momento, que hay una línea, que una vez que la cruzas, ya no puedes dar marcha atrás, yo te creo. Pero debe de haber un punto atrás en donde sí puedes detenerte. El problema es que caminas hacia adelante. Una vez una persona me decía, es que pastor, no pude. Estaba yo en la fiesta y me ponen la botella enfrente y una vez que la olí ya no pude, ¿verdad? Me fui, agarré una borrachera de esas de 3 días que ya no podía yo más. Dice, pero de verdad, Dios lo sabe, no me puedo contener, esa es mi debilidad. Y le digo, mira, yo te creo. Si tú me dices que es tu debilidad, que una vez que te ponen la botella enfrente ya no te puedes detener, yo te creo. Te doy la razón, ya no te puedes detener. El problema es
¿qué rayos haces en la fiesta? Si sabes que no te vas a poder detener, ¿para qué aceptas la invitación? Si sabes que te rebasa, que va más allá de ti. Porque hay personas que dicen: pastor, es que no pude, de verdad no puedo, yo no me puedo contener cuando alguien viene, ¿verdad? Y me hace plática y me empieza a decir que qué bonita estoy y que qué guapa estoy, y no me puedo detener. Cuando me doy cuenta, ya estamos en el motel. Entonces, ok, es cierto, o sea, llega un momento donde la carne ya no la puedes detener. Pero ¿qué hacías ahí en el bar? ¿Pero qué hacías ahí en la fiesta donde te abordaron? ¿Por qué vas a lugares donde sabes? Mira, hay un ejemplo en Proverbios capítulo 7. Es un pasaje muy largo, pero en Proverbios capítulo 7 dice Salomón, que está hablando, le está dando consejos a su hijo. Proverbios capítulo 7 en el versículo 1, vamos a ver, le está dando consejos y dice: mira, no desprecies la sabiduría. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Siguiente versículo: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. El siguiente dice: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y ahí comienza un relato, Salomón. Algunos dicen que está hablando de él mismo en tercera persona. Otros dicen que simplemente está poniendo un ejemplo. Pero escucha este relato que hace Salomón. Dice: para que te guarden de la mujer, del 6, estamos en el 6 ya. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Siguiente versículo dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. El siguiente versículo: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, se le colgó del cuello y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, con aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Aquí viene lo peor, dice: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Y observa lo que dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Siguiente versículo: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red
y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Siguiente versículo. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Siguiente. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Hasta ahí, vamos a leer. Aquí Salomón está hablando acerca de las tentaciones en el área sexual. Lo está hablando abiertamente. Pero está diciendo Salomón, mira, en pocas palabras está diciendo, te conviene obedecer la palabra de Dios. Por eso dice al principio, atesora mis mandamientos, escucha mis palabras. Te conviene vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, porque eso te va a mantener alejado de las tentaciones. Le dice, porque mira, yo me di cuenta, dice, de un joven que iba, dice, camino a la casa de ella. En primer lugar, dice, iba camino a donde estaba el mal, a donde ya sabía que estaba el mal. Número uno. En segundo lugar, dice, al caer la noche, cuando ya oscurecía. Número tres, dice, una mujer le salió al encuentro. Dice, con atavío de ramera. O sea, desde que el muchacho vio a la mujer, él no pensó, esta viene a hablarme viene a venderme algo. No, él sabía a lo que iba la mujer. Y dice que la mujer lo abrazó, lo besó, le empezó a decir cómo eran sus habitaciones, cómo las había adornado, cómo las había perfumado. Y dice que lo rindió con sus palabras de tal manera que se lo llevó. Dice que al punto se marchó tras ella. Y dice, como va el buey al degolladero, como el necio va a las prisiones para ser azotado, como el ave se apresura hacia la red sin saber que le espera la muerte. O sea, hay muchas personas que batallan con esto en el día a día. Hay muchas personas que dicen, pero es que cuando ya estaba yo ahí, oré a Dios y dije, Señor, hermano, ahí ya no es de orar, ahí ya no es para orar. Si ya estabas ahí es porque querías estar ahí. No es que tienes que orar y decir, Señor, ahorita llévame como Elías, ¿verdad? En un carro de fuego, desaparéceme. No. Porque Dios, hermano, Dios no juega, Dios no es juguete de nadie. Si de verdad no querías estar ahí, ¿por qué fuiste? Nadie te obligó, tú fuiste. Hay personas que muchas veces nos gusta jugar con los límites. Nos gusta jugar, nos gusta decir, nada más voy a ver un poco. Nada más voy a ver cómo es, qué se siente, qué hay. Y cuando nos damos cuenta, hermano, ya no podemos dar marcha atrás. Ya no podemos. Por eso la Biblia nos dice, antes de, busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios aparentemente, hermano, es bien difícil de hacer la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya se nos fue el tiempo, pero Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que trae a nosotros, a nuestro corazón, el deseo de hacer lo bueno. Pero ¿cómo va a poner Dios en nosotros el deseo de hacer lo bueno si no tenemos comunión con Él? No podemos esperar hasta que la tentación llegue para orar. Tenemos que orar en todo tiempo. Y tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios aún en las cosas pequeñas.
aún en las cosas, hermano, la disciplina se va a manifestar en nuestras vidas, aún en las cosas más pequeñas. ¿Tú crees que David tuvo que hacerse una disciplina? Cuando David dice, bendice alma mía al Señor, David le está dando una instrucción a su alma. ¿Y sabes qué significa eso? Que su alma, en su alma, él no quería bendecir a Dios. Él es como cuando pones el despertador a las 5 de la mañana y dices, me voy a levantar a orar. Y cuando suena el despertador, no te quieres levantar. Y te dices a ti mismo, una parte de tu cerebro te dice, levántate porque tienes que buscar de Dios. Y la otra parte te dice, no, espérate, otro ratito. Dios no quiere sacrificios, ¿verdad? Y si salimos bíblicos, no, Dios no quiere sacrificios. Y comenzamos a jugar esa parte. Pero hermano, David decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias, Él es quien rescata del hoyo tu vida. O sea, David estaba insistente, acuérdate que necesitas a Dios, acuérdate que necesitas a Dios. Para poder buscar de Dios, él mismo se tenía que motivar. Pero después el mismo David dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, primero comenzó como una disciplina y después se convirtió en una devoción. Cuando una persona comienza a mantener una vida de oración, al principio te va a costar horrores. Al principio, mira, se va a manifestar Satanás. Cuando quieras orar, se va a manifestar, se te va a regar el café, se te van a llegar a tocar la puerta, se van a alocar los perros del vecino, todo se descontrola cuando quieres empezar a orar, hasta que te sacan de quicio. Las primeras veces te van a sacar de quicio, pero tienes que volver otra vez y otra vez, y te va a costar trabajo. Al principio vas a llegar y te vas a meter en oración y tu mente va a empezar a generar muchas cosas. Te vas a empezar a acordar de la novela, te vas a empezar a acordar de los dinosaurios, te vas a empezar a acordar, tu mente te va a jugar, ¿verdad? Te va a empezar a aventar un montón de cosas porque te quiere, la carne se defiende. La carne se defiende, la carne dice, me van a matar, y la carne comienza a defender, decir, no ores, acuérdate de esto, acuérdate del otro, y te va a empezar a poner. Pero cuando nos hacemos a la disciplina, hermano, la carne se tiene que someter. La carne se somete. Lo que comienza con una disciplina termina siendo una devoción. Mira, Jesús sabía que la voluntad de Dios para él era la cruz, y humanamente hablando, él no quería ir a la cruz. Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo beba de ella, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Jesús tuvo que someterse a la voluntad de Dios. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero Dios lo fortaleció. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 versículo 2 que Él fue a la cruz y soportó todo lo que la cruz significa. Dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo? ¿Qué gozo puede haber en la cruz? No en la cruz, adelante de la cruz, después de la cruz. O sea, lo que iba a venir después de la cruz. Y Hebreos 9:14 nos dice lo que sucedió con Jesús. Ahí en Lucas 22:43 dice, ya desesperé a los de multimedia. No, primero Hebreos. ¿Cuál dije? ¿9:13? No, el siguiente. No.
9:14 dije, ¿verdad? Sí, está 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, fíjate, ¿cómo pudo Jesús hacer la voluntad de Dios e ir a la cruz? Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Bueno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pero ¿cómo fue que Jesús pudo hacer la voluntad de Dios? Dice, mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es fácil. La carne no quiere ser crucificada, la carne no quiere sufrir, la carne quiere seguir gozando, seguir deleitándose, ¿verdad? Dijimos Lucas 22:43, dice la Biblia que Dios le envió a Jesús un ángel. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínense, el Señor allá en el cielo, el Padre, agarra un ángel y le dice, mira, mi hijo está allá y está sufriendo, ve y dale consuelo, ve y dile estas palabras. Y el ángel se debe haber quedado así como, yo voy a ir a darle consuelo, a darle ánimo al que me creó. Y sí, el ángel fue y habló con Jesús y dice que le fortaleció, lo fortaleció. Hermano, el día de hoy no es necesario que venga un ángel a hablarnos palabra de Dios. Tenemos la Biblia, ahí encontramos consuelo y fortaleza, pero a veces no la abrimos. Cuando estamos más necesitados, cuando estamos más confundidos, cuando estamos más débiles, muchas veces, ¿qué hacemos? Ay, estoy muy estresado, me voy a ir un rato a ver TikToks para que se me pase el estrés. Me voy a ir a ver un rato ahí unos videos en YouTube para que se nos pase, en vez de venir a la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando el ángel vino, habló con Jesús, le dio palabra de Dios, lo fortaleció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer la voluntad de Dios? Llenarnos del Espíritu Santo, el Espíritu eterno, y llenarnos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen ¿por qué? Si te dejas de congregar, se te vuelve costumbre. Si comienzas a decir, ay, un domingo que no vaya a la iglesia, no pasa nada. Pero ese domingo se convierte en 2 domingos. Y después se convierte en 3 domingos. Y después se convierte en 6 meses, en 3 años. Y de repente dices, ¿en qué momento me dejé de congregar? Se te hizo costumbre. Dices, hoy voy a la iglesia, hoy nos preparamos para ir a la iglesia. Y de repente te llega un mensaje, acuérdate que hoy es la reunión por el cumpleaños de la tía fulana de tal. Dice, sí es cierto. No, pues no me lo puedo perder, porque van a llegar fulano y sultano y merengano y tal. Vámonos, total, a la iglesia voy el miércoles o el próximo domingo, y nos vamos. Y se nos hace costumbre. Se nos hace costumbre. Por eso la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Dile a la persona que está junto a ti, no te acostumbres, hermano, a faltar a la iglesia. Que si algún día por causa de fuerza mayor tienes que faltar a la iglesia, te sientas mal, te sientas raro, te sientas como que algo te falta, como que no te hallas, como que algo te faltó, tu día no está completo porque no viniste a la iglesia. Pero ¿cómo podemos contrarrestar las malas costumbres, ¿verdad? Porque no congregarse es una mala costumbre. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Lucas capítulo 4, versículo 16. Hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús tenía la costumbre de congregarse. ¿Sabe por qué? Porque él también como humano necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y él tenía por costumbre, los judíos se reunían los sábados. Él decía, ya es sábado, ya viene la hora de la iglesia, dejo todo lo que tengo que hacer. Pero es que no he terminado de hacer un proyecto, no he terminado de hacer una tarea, no he terminado. Pues sí, pero sabes que el culto es a las 7 de la noche y empezaste a hacer la tarea a las 5 de la tarde. Obviamente no te va a dar tiempo, ¿verdad? El culto, decía un pastor hace años, el culto del domingo comienza desde el sábado en la tarde. Cuando tú decides dormirte temprano, cuando tú decides dejar buscada tu ropa, dejar limpios tus zapatos, dejar todo en orden para que el domingo en la mañana cuando te levantes no haya ningún problema. El culto del miércoles en la tarde comienza desde el miércoles en la mañana, cuando decimos qué compromisos tengo que sacar hoy, qué asuntos tengo hoy para que todo esté listo temprano, porque en la tarde me voy a la iglesia. En la tarde tengo que hacerme a la costumbre, tengo que hacerme la costumbre de ir a la iglesia. Cuando tú tomas esas costumbres, buenas costumbres, vas avanzando, pasos pequeños tal vez, cosas insignificantes, pero vas aprendiendo a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad y no nuestra voluntad. Cuando llegó la guardia del templo, ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quién fue el único que hizo la voluntad de Dios? Jesús. ¿Y qué hicieron los demás? Salieron huyendo. ¿Y qué hizo Pedro? Tomó la espada, ¿verdad? Y le iba a tumbar la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Nada más que se hizo así de lado y pues le llevó nada más la oreja. Hay algunos que dicen, hombre, qué puntería tenía Pedro, ¿verdad? Que le quitó la oreja. No, no le quería quitar la oreja, le quería volar la cabeza. Nada más que se agachó, el otro se sesgó. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, Pedro, guarda la espada. Guarda la espada, ¿qué no sabes? Todavía citó las leyes romanas, porque los romanos tenían esa ley, que el que a espada hiere, a espada tiene que morir. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué no sabes que el que mata a espada muere a espada? Guarda tu espada, guarda tu espada. Y le dijo estas palabras a Pedro, ¿acaso crees que yo no podía orar? ¿Acaso crees? Ahí en Mateo, estamos en el capítulo 26, versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, Jesús antepuso la voluntad del Padre. ¿Quiénes estaban dispuestos a defender a Jesús? Pedro y ¿quién más? Los ángeles. Si Jesús, mira, si pudiéramos ver así la escena desde lejos, veríamos a los guardias del templo, Judas Iscariote y el siervo del sumo sacerdote que estaba ahí. Si los pudiéramos ver así desde lejos, veríamos así como en las películas. No sé si usted ha visto las películas policíacas, donde se ve a una persona y se ve un montón de puntitos rojos sobre la persona, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? Te están apuntando. Hay tiradores que te están apuntando. Yo me imagino, hermano, los ángeles así apuntando. Y me imagino al Judas y a los guardias del templo y al siervo del sacerdote llenos de puntitos rojos. Y diciendo, Señor, nada más danos la señal y los acabamos a todos. Y Jesús le dice a Pedro, ¿tú crees que yo no podría ahorita orar a mi Padre y que me mandara los ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Si no estuviéramos dispuestos a morir, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo en esta noche.
Salmo 143, versículo 10. Terminamos con esto. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cierra tus ojos conmigo en esta noche. ¿Puedes decirle al Señor estas palabras? Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, y que tu Santo Espíritu me guíe en caminos de rectitud. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia y queremos pedirte, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, durante mucho tiempo tal vez hemos estado habituados a hacer lo malo. No sabíamos hacer otra cosa más que lo malo. Éramos esclavos del pecado. Y ahora, Señor, que tú nos has librado del pecado y de la muerte, ahora que tú nos has traído a tu reino de luz, enséñanos a caminar en tu voluntad, Señor, porque muchas veces no sabemos hacerla. Es más, muchas veces no sabemos discernir cuál es tu voluntad y seguimos tomando malas decisiones porque somos inmaduros, Señor. Somos muy maduros para muchas cosas, pero para discernir tu voluntad todavía somos inmaduros, Señor. Ayúdanos, enséñanos a caminar en tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, haga la obra en nuestras vidas. Llénanos, Señor, y ayúdanos a mantener, Señor, avivado el fuego. Ayúdanos a mantener encendida la llama de comunión contigo, Señor. Queremos tener comunión con tu Espíritu. Queremos ser llenos de tu palabra, Señor. Queremos tener la costumbre de congregarnos. Queremos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar nuestros pasos, a cambiar nuestro rumbo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos aprender a hacer lo bueno. Necesitamos aprender a hacer tu voluntad, Señor. Estamos tan desalineados, Señor, de tu voluntad. Estamos tan apartados de tu voluntad, Señor, que no sabemos cómo hacerla. Enséñanos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos a morir cada día, Señor, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Enséñanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, Señor, a comprobar lo que tu palabra dice, Señor, porque tú nos dijiste por medio del apóstol Pablo que nos renováramos en el espíritu de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a consagrarte a ti nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Que estemos consagrados para seguirte y para servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, muchas veces la gente nos va a decir que somos fanáticos, porque cuando todo el mundo está acostumbrado a hacer su voluntad, un poco de obediencia hacia ti lo ven como fanatismo. Un poco de obediencia hacia ti, hacia tu voluntad, lo ven como locura, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: bendita locura. Ojalá estuviéramos así de locos todos para hacer tu voluntad, para ir en contra, Señor, de la corriente del mundo. Ayúdanos a vivir, Señor, según tu voluntad, para que podamos conocerte y para que podamos alcanzar aquello que tú has reservado para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, haz tu obra en nosotros y enséñanos a nosotros
a hacer lo que tenemos que hacer, Señor, y caminar en tu voluntad cada día, todos los días de nuestra vida, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.